empezar con nuestro seminario formalmente, quiero presentarles a Luisa Fernanda Cardona. Ella es terapeuta de Acerumen con 11 años de experiencia y responderá todas nuestras preguntas. Luisa Fernanda, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Empecemos a hablar sobre los oídos de los bebés. Tenemos la idea que es un tema muy delicado y queremos hacerlo mejor para que los oídos de nuestros bebés estén muy bien. Bueno, si tú lo has dicho, es un tema bastante delicado, pero generalmente las mamitas lo toman muy a la ligera. ¿A qué me refiero? Las mamás son a veces muy obstinadas con el aseo del bebé y esto también incluye los oídos del bebé. Hay un dicho popular que dice que los oídos se deben limpiar con el codo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre menos se toquen los oídos es muchísimo mejor. Ok, perfecto. Vamos a saludar a todas las personas que han llegado a nuestro chat. Jonayes nos dice buenas tardes. Sandra Milena C29 tiene mucho ánimo de aprender cosas nuevas. Carito Beja está conectada. Nos saluda Boquecita, dice que su bebé ya está dormida y comidita y dormida. Rocío, hola, manual del bebé. Y Leifer, buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Nos pueden hacer las preguntas que quieren hacerle a nuestra experta sobre los oídos y los cuidados de los oídos de sus bebés. Entonces, hablemos sobre la limpieza de los oídos. Luisa, por favor. Bueno, como ya veníamos hablando, decimos que los oídos, lo mínimo que se pueda manipular es lo ideal. Podemos, después de bañar al bebé, se puede limpiar la parte visible digamos, de la oreja del bebé, pero lo ideal no es usar los copos o los copitos, introducirlos dentro del oído del bebé para sacar toda la cera, que es lo que generalmente las mamitas están haciendo. No es lo ideal, no es lo ideal porque podemos ocasionar problemas al bebé en su audición posteriormente. Bueno, nos está preguntando en este momento, Tulasi dice, ¿cómo debo limpiar cuando veo cera? Bueno, cuando ves cera es porque ya se asoma la cera, ¿sí? más afuera del orificio del oído del bebé. Esto lo puedes retirar finalmente con la toallita, pero sin tener que meter el copo o el pedacito de toalla en el oído de tu bebé. Simplemente lo que alcanzas a ver, no hay necesidad de limpiar lo que hay dentro del conducto, porque finalmente esta cera que está dentro del conducto tiene una función protectora y no necesitamos retirarla. Perfecto, Luisa, ya empezamos con muchas preguntas de las personas en nuestro chat, pero antes queremos contarles que al final de nuestra transmisión vamos a darles un link donde pueden entrar, registrarse y deben contestar una pregunta. Las 50 primeras personas que contesten esta pregunta correctamente se ganarán un producto de Acerumen o de Manimer. Entonces, muy atentas todas, vamos a ponerle mucha atención a nuestro seminario porque al final vamos a publicar el link donde se deben registrar, contestar la pregunta que les hacemos para ganar uno de los productos Manimer o de Acerumen. Bueno, nos dice Sandra Milena 29, ¿qué tan recomendables son los copitos para los bebés? Cero recomendable, Sandra Milena. No debemos usar copitos en los bebés ni tampoco en los adultos. Finalmente, la función del copito es retirar la cera que está dentro del conducto auditivo. Como ya habíamos hablado, la cera cumple un papel protector dentro del conducto auditivo. Cuando esta cera ya se acumula demasiado y hace tapón, estamos hablando ya de que se hace un lavado de oído. No queremos llegar hasta el lavado de oído, pero tampoco queremos llegar a retirar toda la cera, quitar la protección del canal auditivo y tener posteriores problemas como de otitis, por ejemplo, en los niños. Perfecto. Nos preguntan, Guauquecita, ¿cómo hago para saber que tiene agua dentro del oído? Bueno, generalmente lo que las mamás hacemos cuando vemos a nuestros bebés con molestia en el oído es ponerlos de lado, ¿no? Para ver si drena alguna sustancia. Si es agua, generalmente drenan el poco de agua que pueda tener dentro del conducto auditivo. Si la molestia es mayor y ya crece y el niño está bastante incómodo y sentimos o vemos que tiene dolor, lo ideal es que lo revise su pediatra y con el equipo de órganos pues observe bien su oídito para saber que no solamente sea agua sino cualquier otra cosa.
Bueno, Luis, han llegado más de 46 personas a nuestro chat, entonces los queremos saludar a todos, contarles que estamos en el Bootcamp de mitos y verdades en la limpieza de oídos y con nuestra experta Luisa Fernanda, quien tiene más de 11 años de experiencia como terapeuta y nos va a hablar sobre el cuidado de los oídos. Bueno, queremos seguir con la pregunta de Javi Car 23, dice si es bueno aplicar cremas para limpiar fuera del oído. Depende de cuál sea la función de estas cremas. Generalmente con solamente pasar un pañito o la toallita, si vemos que tiene algún sucio o algún exceso de cera, con eso es suficiente. Realmente las cremas no, a menos de que el pediatra la haya recomendado por alguna situación específica, pero por aseo no es lo recomendable. Bueno, M. Vélez Arevalo nos pregunta si es verdad que entre más cera tenga el bebé es mejor. Esto es, digamos, muy ambiguo. Ya habíamos hablado anteriormente que la cera cumple un papel protector, pero también habíamos dicho que cuando hay mucho exceso de cera, se va a formar un tapón, y este tapón lo primero que va a hacer, va a causar una molestia en el conducto auditivo del bebé. Segundo, va a disminuir la audición del bebé, y tercero, seguramente nos va a llevar a hacer un lavado para retirar este tapón. La cantidad de cera que debe tener un oído, pues no podríamos medirla en mililitros, por decirlo de alguna manera, pero lo ideal es que el niño se sienta cómodo, que no veamos que esté drenando cera, ni tampoco que haya un tapón. Esa sería la cantidad ideal de protección para el conducto auditivo de cera de los niños. Ok, Marisela y Eliana tienen una pregunta muy parecida, que es cómo evitar que les entre agua en los oídos a los bebés cuando lo bañan. Bueno, cuando el bebé es muy chiquitico, estamos hablando desde recién nacidos, más o menos hasta los 4 o 5 meses, hay una técnica que se usa al bañar al bebé, y es con los 2 dedos tapar el conducto auditivo. Generalmente lo que hacemos es coger a nuestro bebé así, entonces con estos 2 dedos que nos quedan libres, uno en un oídito y el otro en el otro. La mano obviamente alcanza perfectamente para abarcar toda la cabeza del bebé, y bañamos a nuestro bebé. Cuando el niño ya está más grandecito y estamos hablando de que va a entrar a la piscina o va a bañarse en el mar, que tiene más posibilidades de que entre agua en el conducto auditivo, lo que hacemos es poner un taponcito de algodón con un poco de glicerina, que esto sería lo más casero, pero también existen los tapones de oído para que el agua no ingrese al conducto auditivo. Bueno, estamos teniendo muchas preguntas, entonces si no alcanzamos a responder su pregunta, les pedimos el favor que la repitan nuevamente, ya que con tantas preguntas se bajan y no las alcanzamos a leer. Como llegaron personas nuevas, les cuento, al final del Bootcamp vamos a publicar un enlace para que llenen sus datos y contesten una pregunta. Las 50 primeras personas que contesten esta pregunta correctamente se van a ganar productos de Acerumen y Marimer. Bueno, nos pregunta Carolina Muñoz, si es verdad que si toman tetero acostado les da otitis a los bebés. Digamos que no es algo absoluto, pero sí puede predisponer al niño a tener una otitis por el escurrimiento que puede tener de la leche del tetero, puede llegar hasta el conducto auditivo y generar una otitis. Ok, ya tenemos muchas preguntas sobre otitis, ¿por qué no explicamos qué es la otitis? Bueno, básicamente la otitis es una inflamación del conducto auditivo en el niño. Otitis, podemos decir que hay otitis media, interna y externa. Generalmente la más dolorosa es la externa. Eso no quiere decir que las otras dos no duelan en algún momento, pero generalmente la más dolorosa es la externa y la que se da con mayor frecuencia. Básicamente eso es una otitis, una inflamación del conducto auditivo en el bebé que genera dolor. Ok, nos está preguntando, nos pregunta Hamadón qué recomendaciones hay del uso del copito, pero ya aclaramos que no se debe usar. Aclaramos exactamente que el copito es enemigo del conducto auditivo del bebé. Bueno, Gemma nos preguntaba que a su bebé le sale mucha cera.
y ella quiere saber por qué. Bueno, digamos la causa de por qué genera tanta cera el niño generalmente no tiene una etiología definida, no tiene una causa definida. Hay personas que producen más cera que otras, eso ya es inherente a cada quien. Lo que nos interesa es que ese exceso de producción de cera no le ocasione inconvenientes en el conducto auditivo al bebé. Bueno, nos está preguntando Ángel 0607, ¿cómo es la mejor manera de limpiar los oídos del bebé? Bueno, inicialmente habíamos dicho que los oídos, entre menos se manipulen, es mucho mejor. Pero existen ya condiciones en las que se debe hacer una higiene auricular. Hasta el momento en el mercado no había ningún producto que nos ayudara con la higiene auricular. En este momento ya contamos con un producto que nos ayuda con la higiene auricular, muy fácil de usar y que no va a causar ningún efecto deleterio en el conducto auditivo del niño. Ok, bueno, nos está preguntando Rocío Marinque que su hija va a cumplir 2 años. ¿Cómo puede enseñarle para que ella se limpie los oídos? Ella no tiene que limpiarse los oídos. Okay. Esa es una, digamos, por decirlo de alguna manera, si el término es permitido, es una obsesión de las mamás que estar limpiándole los oídos a los niños o que los niños se limpien los oídos. La niña no tiene que limpiarse los oídos. Si existe la necesidad de que lo haga, lo tendrá que hacer en su momento su mamá. Es lo ideal, porque la niña solita puede ocasionarse algún problema, incluso ruptura de membranas, de la membrana timpánica con un copito, por ejemplo. Entonces lo ideal no es que la niña sola se limpie sus oídos. Una pregunta, nos están haciendo muchas preguntas, ¿cómo identificamos los síntomas de la otitis? Bueno, ya habíamos hablado que generalmente la otitis y generalmente la externa produce dolor. En niños más grandecitos obviamente ellos van a expresar que están sintiendo dolor, pero en un bebé que no puede comunicarse todavía hay varias formas de ver que definitivamente tiene una molestia en su oído o tiene dolor. Se tocan mucho las orejitas, a veces se alan la oreja, al succionar, ya sea el tetero o la mamá al amamantarlo, en el momento en que succionan, pues hacen su gesto de dolor porque se activa más el dolorcito cuando succionan. Esta es una buena forma de por lo menos saber que algo extraño está pasando con el oído del bebé. Bueno, nos hace una pregunta Gemma nuevamente, dice que mi hija se rasca mucho un oído, pero no sé si le está causando alguna molestia. Dice, ¿cómo podemos identificarlo? Bueno, sabemos que los niños también tienen, digamos, costumbres, ¿sí? Igual que tener el chupo, por ejemplo, hay niños que les gusta rascarse la orejita, no necesariamente quiere decir que tenga algún problema con su orejita o que le esté molestando, simplemente le gusta. Pero para estar absolutamente seguros lo ideal es la consulta con su pediatra, que le revise bien todos sus oíditos, sus órganos, para que no haya después complicaciones. Perfecto. Sí, para continuar en el tema de la otitis, me están haciendo preguntas que cómo deben tratarse. ¿Es recomendable hacer algo en casa? No. Definitivamente es importante que si ya está establecida la otitis, si ya saben que realmente el niño tiene una otitis, lo ideal es que lo vea su pediatra o en su defecto su otorrino pediátrico y él dé la terapia recomendada para la otitis que está padeciendo el bebé. Perfecto, entonces recuerden que debemos consultar con el pediatra para identificar y para tratar la otitis en los bebés. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la limpieza de los oídos. Nos pregunta Mabel Domínguez si cada cuánto es recomendable limpiar los oídos del bebé. ¿Es recomendable hacerlo todos los días, Luisa? No, no es recomendable hacerlo todos los días y la frecuencia de higiene auricular está más dada por la cantidad de cera que produzca el niño. Es bueno que lo evalúe el pediatra, lo evalúe el otorrino y me diga si su bebé está predispuesto a hacer más cantidad de cera o a producir más cantidad de cera, y esto nos puede ocasionar un tapón de cerumen más adelante. Si ese es el caso, podemos hacerlo 1 o 2 veces a la semana. Si no es el caso, si estamos hablando de una producción de cera normal, podríamos hacerlo 1 vez a la semana.
Ok, ya hablamos que el uso de los copitos no es recomendable, nos siguen haciendo muchas preguntas sobre los copitos. ¿Podemos explicar nuevamente, enfatizar por qué no lo debemos hacer? Bueno, el uso de los copitos es una tradición, básicamente, sí. Todas las mamás apenas nace su bebé, compran leche, pañales y copitos. Es muy importante para la mamá porque van a limpiarle el ombligo a su bebé los primeros días, pero también es una, vuelvo y repito si cabe el término, es una obsesión de limpiar el conducto auricular del bebé. No se debe hacer, los copitos solo nos sirven en ese momento para limpiar el ombligo del bebé, para de pronto otros usos, pero no para el conducto auditivo del bebé. Podemos ocasionar serios problemas a nuestro hijo usando el copito a diario, desde el rompimiento de la membrana timpánica hasta hipoacusia. Perfecto, nos pregunta Carolina Muñoz Yel, cuando le sale como materia del oídito, ¿es otitis? Lo más seguro es que sea otitis, y una otitis ya sobreinfectada, porque si está saliendo materia es porque ya la infección va bastante avanzada, y esto quiere decir que a los síntomas anteriores a no se puso la atención que requería y no se llevó al médico en el momento oportuno. Perfecto. Nos preguntan nuevamente, ¿con qué frecuencia debe limpiarse los oídos? Eliana, te recordamos, Luisa nos contestó que máximo, dependiendo la cantidad de cera de tu bebé, máximo 2 veces a la semana. Máximo 2 veces a la semana, sí. Bueno, nos pregunta Clara Milena Osores, ¿cierto que cuando queda agua en los oídos después de la piscina sale sola? Generalmente lo que hacemos es inclinar al bebé o al niño para que por gravedad simplemente drene el agua. Si ya después de esto el niño continúa con una molestia, ya amerita una consulta al pediatra o una consulta al otorrino para que revise el conducto auditivo y se cerciore de que no solamente es agua lo que hay dentro del conducto, o que por lo contrario ya se generó algún tipo de infección o de inflamación dentro del conducto auditivo. Perfecto. MB Arevalo nos pregunta, ¿qué se debe hacer si uno dice que escucha un pito? Bueno, el pito se puede producir por varias causas. Lo importante es mirar, estarle preguntando al niño si lo escucha constantemente, si es intermitente, si es en un momento específico, y definitivamente cualquier síntoma extraño en el canal auditivo del bebé, que el bebé nos refiera o que nosotros nos demos cuenta de algún síntoma extraño en los oídos de nuestro bebé, definitivamente lo importante es que pidamos una consulta al otorrino, al especialista, y él evalúe cuál es la situación del conducto auditivo de nuestro niño en ese momento. Perfecto, bueno, Rocío nos está contando que no puede ver el video, pero que no ha arrancado el video. Entonces, Rocío, nuestra recomendación es que no lo veas por el link que va al Tweetcam, sino que lo veas en Twitter, donde se abre el video. Lo puedes ver ahí, y si quieres hacer preguntas lo haces directamente desde el link del Tweetcam. Bueno, Clara Milena nos pregunta, ¿esos tapones para la piscina producen infecciones, Luisa? En realidad lo que queremos con los tapones para la piscina es evitar las infecciones, evitando que entre agua o cualquier otro elemento extraño en el oído del bebé. Pero ciertamente el uso continuo de estos tapones sí nos puede ocasionar algún tipo de molestia o aumento de producción de cera dentro del canal auditivo. Lo ideal es usarlos exclusivamente cuando el niño va a entrar a la piscina. De hecho, algunos pediatras recomiendan que no hay necesidad de poner los tapones al niño. Si es un niño que no hace otitis a repetición o que no tiene ningún tipo de predisposición de enfermedad de su conducto auditivo, generalmente no hay necesidad de los tapones, y el niño puede asistir a sus clases de natación, por ejemplo, sin ningún inconveniente y sin necesidad de ponerse los tapones. Bueno, tenemos muchas preguntas muy relacionadas de Gema Gia, de Caritos 0730, y nos preguntan ¿cómo podemos evitar una infección o una enfermedad en el oído? ¿Qué debemos hacer? Bueno, hablábamos en la pregunta anterior de los tapones.
los taponcitos para los oídos cuando van a piscina o cuando van al mar. También habíamos dicho que no todos los niños necesitan estos tapones. Los niños que son más predispuestos por alguna situación especial a tener problemas en su conducto auditivo, pues amerita que los usen. Importante, como habíamos hablado en una pregunta anterior también, cuando el bebé toma el tetero, que no lo haga acostado, de lado, igual al amamantarlo la mamá. Hay que estar muy pendientes en los niños más grandecitos, que se meten cuerpos extraños en el oído, no sé, un juguete muy pequeño, una arveja, por ejemplo, un frijol. Se pueden meter cosas extrañas en el oído, objetos extraños, y eso obviamente va a ocasionar un problema posterior. Bueno, nos preguntan si el bebé tiene cera y no se debe usar un copito, ¿con qué se debe limpiar los oídos? Bueno, habíamos hablado de la cantidad de cera. Si vemos que es una cantidad normal de cera, pues nada, simplemente ella va drenando fisiológicamente, naturalmente. Pero también habíamos dicho que ya existe en el mercado un producto con el que podemos hacer higiene auricular a los oídos de nuestros bebés sin causar ningún efecto secundario negativo. Y obviamente si el niño amerita por la cantidad de cerumen que tiene, podemos utilizar este producto. Carolet nos pregunta que desde qué edad podemos empezar a limpiarle los oídos al recién nacido, o debemos. No debemos. Ya habíamos hablado que limpiar los oídos del bebé no es una necesidad realmente. Lo debemos hacer obviamente solo cuando es necesario. Es necesario cuando está aumentada la cantidad de cerumen en el oído. O sea, lo que quiero que nos quede claro a todos hoy es que los oídos son bastante delicados, que en la medida de lo posible no debemos tocarlos, ni limpiarlos, ni absolutamente nada, ni poner ningún cuerpo extraño dentro del oído. El copito es un cuerpo extraño dentro del oído, y a diferencia de lo que pensamos que hace el copito, que es remover la cera, lo que hace es empujar la cera más. Porque si tú metes el copito dentro del conducto auditivo, pues lo que salga untado, por decirlo así, dentro del copo, pues eso es lo que vas a ver que limpiaste. Pero al introducir el copo estás empujando la cera, y eso nos va a ocasionar bastantes inconvenientes posteriores en el bebé. Perfecto, Luisa. Entonces les recordamos todas las recomendaciones que nos ha dado nuestra experta, y es que los oídos no se deben limpiar todos los días, deben hacerse cuando es necesario, máximo 2 veces a la semana. Al notar cualquier síntoma de enfermedad, infección o otitis, debemos acudir con el pediatra, con el doctor, y él nos dará el mejor consejo de cómo tratarlo. Nos pregunta Mabel Domínguez: mi bebé dice que le duele un oído, ¿qué puedo hacer? Definitivamente, Mabel, ante la queja de dolor de tu bebé, sea del oído o de cualquier otra parte de su cuerpo, lo que hay que hacer inmediatamente es consultar con el pediatra, porque el dolor es una alarma de que algo está funcionando mal, de que algo está pasando en el organismo de tu bebé. Si él dice que le duele el oído, inmediatamente hay que consultar con el pediatra. Leifer nos dice que mi bebé tiene 9 meses y no se deja limpiar los oídos. Es perfecto que no se deje limpiar los oídos, porque como ya hemos dicho, no es necesario que se limpien los oídos. Diferente si vemos que hay un exceso de cerumen, que se puede estar formando un tapón. En ese caso pues sí, habría que hacer la limpieza auricular, pero si este no es el caso, si no hay un exceso de cerumen, pues no hay ningún problema en que no se deje limpiar los oídos. Perfecto. Nos han hecho muchas personas preguntas acerca de los ruidos. Nos preguntó una persona sobre los ruidos, el ladrido de los perros puede afectar a los bebés, si ponerle audífonos al bebé para que escuche música es malo. Bueno, el oído humano está diseñado para recibir o aguantar una cantidad de decibeles, que es con lo que se mide el sonido, específica. Lo que se pase de esa cantidad de decibeles va a afectar el conducto auditivo, va a afectar la audición del bebé. El ladrido de un perro pues es algo absolutamente normal, que todos los humanos hemos estado expuestos al sonido del ladrido de un perro,
y finalmente pues esto no va a causar ningún problema auditivo al bebé. El caso de los audífonos es diferente. El caso de los audífonos es diferente porque generalmente no podemos medir la cantidad de sonido, o sea, la intensidad de ese sonido que puede afectar en grande medida la audición del bebé. Perfecto, bueno, nos están haciendo preguntas sobre los aretes de las niñas. ¿Desde qué edad? Si es recomendable, si les puede hacer algún daño. Bueno, daño como tal no, los aretes no, a menos de que no se haga bien el proceso de abrir los huequitos de las orejas y se pueda infectar. Esto podría ser de pronto la única complicación que nos podría traer los aretes en las niñas, pero ya es disposición de la mamá si quiere pues, someter a la niña a la perforación del lóbulo de su orejita para ponerle unos aretes o esperar hasta que ella definitivamente decida por sí misma si quiere usarlos o no. Perfecto. Yonaye nos pregunta qué hacer en caso de que un niño introduzca un objeto en el oído. Lo que hay que hacer es correr a urgencias, porque definitivamente puede ocasionar un daño bastante grave en el conducto auditivo del bebé. Entonces inmediatamente nos percatamos de que esta situación se da, de que hay un cuerpo extraño o el niño introdujo un cuerpo extraño entre su oído. Finalmente lo único que hay que hacer es correr a urgencias y que allá hagan el procedimiento respectivo para retirar el cuerpo extraño. Perfecto, bueno, vamos a recordar las recomendaciones que nos ha hecho Luisa. No debemos limpiar los oídos de nuestros bebés con copitos, no debemos hacerlo a diario, máximo 2 veces a la semana. Tenemos que consultar con el médico cada vez que sintamos un síntoma de enfermedad. Nos pregunta a Nilda Castro, mi hijo tiene cera y la glicerina no le ha limpiado. La glicerina no le ha limpiado y definitivamente no le va a limpiar. El tapón de cerumen está conformado o está formado por varias células escamativas del conducto auditivo, pero en su mayor parte es grasa. Y la glicerina también es grasa. Entonces no podemos combatir grasa con grasa. La glicerina, ¿cuál es el papel de la glicerina? El papel de la glicerina es suavizar un poco el tapón para finalmente extraerlo después de una manera mecánica. Pero la glicerina nunca va a limpiar el conducto auditivo del bebé. Al contrario, es probable que compacte más el tapón y lo haga más grande. Perfecto, Luisa, empezamos a ver preguntas sobre mitos y verdades. Sí. Nos pregunta Jonayes, ¿qué tan verdad es que ponerle leche materna en el oído a los bebés ayuda a mejorar los oídos? No, es falso, es totalmente falso. Ya habíamos hablado que dentro de los oídos absolutamente nada, a no ser que el otorrino lo haya recomendado, que sea un medicamento prescrito por el otorrino. De otra manera, absolutamente nada, ni copito, ni glicerina, ni leche materna, ni agüita, ni nada, absolutamente nada dentro del oído del bebé. Mari8910 nos pregunta, ¿qué hacer cuando se revientan los oídos del bebé? Y ya habíamos hablado que cualquier síntoma, por leve que sea, lo importante y lo ideal es recurrir inmediatamente a la consulta con el pediatra. Si ya vemos que hay ruptura, que se reventó, como dices tú, el oído del bebé, generalmente vamos a ver en la almohadita de pronto sangre o materia o algo, finalmente hay que acudir a urgencias inmediatamente. Mabel nos pregunta, entonces no limpiar los oídos, hay que dejarla que salga espontáneamente. Espontáneamente, o sea, naturalmente la cera va drenando. Si ya vemos que la cantidad es demasiada y que nos podemos exponer a un tapón de cerumen posterior, en ese momento sí vamos a usar algún producto para hacer la higiene auricular. Nos pregunta Javicar23, ¿cuando al bebé le da gripa, se afecta el oído? Definitivamente, cuando el bebé le da gripa, se afecta el oído, se afecta la garganta, se afecta toda la vía aérea superior porque todo está conectado. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que se da la gripa hay un aumento de secreción o de producción de moco.